Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por su preferencia, por estar con nosotros y participar de este programa. Hoy programa de periodistas, con dos temas sustantivos, dos temas sumamente importantes que hemos titulado Entre la decadencia y las irregularidades. El nombramiento de inexpertos e improvisados en representación de México en diferentes casas diplomáticas como Turquía, Estados Unidos, Panamá, España, y también la desaparición o la intentona de desaparecer a la OEA, así como ofrecer asilo político a Evo Morales, rendir honores al líder cubano en el día más importante para nosotros, que es el día de nuestra independencia, pelear contra Estados Unidos a favor de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues entre otras cosas, pues decirle a los estadounidenses metiches, a los panameños representantes de la Santa Inquisición, a los españoles saqueadores y ladrones, y bueno, por si fuera poco, pues en todos estos descalificativos, menosprecios, insultos que están dando en todo el país a través de verbalizaciones presidenciales, pues nos deja percibir una franca decadencia diplomática. Pero por otro lado, en un gobierno que presume honestidad, que presume combate a la corrupción, que presume transparencia, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado serias irregularidades en la cuenta pública del gobierno federal. Y bueno, pues una de las preguntas que habremos de formularnos a lo largo de este programa es por qué en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, pues se suspendieron, separaron las auditorías, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública y a Megagas. Quisiéramos saber a qué se debió que se frenaran este tipo de auditorías. Y bueno, pues usted sabe, nuestro programa está dividido fundamentalmente en 4 bloques que iremos analizando junto con nuestros expertos e invitados. El primer bloque de ellos es los errores diplomáticos que marcan desconfianza internacional. Así de simple, como lo decía hace unos momentos, pues si son periodistas como en la Santa Sede o como en Turquía, o si son expriistas como en España, lo mismo en Madrid, en nuestra embajada, que en Barcelona, ahora el escándalo que hay allá en Panamá, pues está creando una gran desconfianza internacional. Errores diplomáticos marcan desconfianza en el mundo. En el bloque número 2, pues también lo sentenciaba yo, de diplomáticos de carrera a políticos improvisados. Parece que pues, están repartiendo facturas, cotos, cuates entre pues, los cargos más importantes que debe ser la representación de México en el resto del mundo. Diplomáticos de carrera, políticos improvisados. El bloque número 3, auditorías al gobierno. Justo ahí estallan las irregularidades. En el Tren Maya, en las megaobras del gobierno federal, Aeropuerto, Tren Maya, la refinería de Dos Bocas fundamentalmente y en otras obras de infraestructura. Y el bloque número 4 que habremos de tratar con ustedes, transparencia. ¿De veras hay transparencia o estamos hablando de gastos discrecionales? Y para ello me da mucho gusto, es un honor tener en esta mesa de periodistas a 3 líderes importantes del análisis, de la síntesis y de la opinión, como lo es Ivonne Melgar. Ivonne, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Carlos Ramos Padilla, pues muy contenta y muy honrada de que nos convoques a esta conversación, feliz por los compañeros que tenemos hoy en la mesa y pues a las órdenes. Hugo Páez, como siempre, una estructura sólida en el análisis. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por la invitación y bueno, es un honor también estar con Ivonne, por un lado, y con Mariana Béjar. En un momento más estará con nosotros, con Mariana Béjar. Hemos tenido un problema por ahí de conexión, pero en unos segundos más estará también con nosotros. Si están de acuerdo, pues iniciamos con esta mesa de debate, de análisis, reflexión. Los errores diplomáticos están marcando la desconfianza internacional. Lo más reciente es Panamá. El primer gran escándalo se dio con, perdón que lo diga de esta manera, pero es el calificativo propio, con el embajador ratero allá en Argentina, el que se robaba los libros, y luego Isabel Arvide, una periodista que pues hasta arrastra la bandera y grita loas a López Obrador
en la ceremonia del grito de independencia, y luego Quirino Ordaz, que lo mandan a España y no se da el beneplácito, que sí se da, y finalmente cuando se da, el presidente de la República les revienta otra vez pues la bronca a los españoles diciéndole queremos una pausa, y luego se va otra expriista o priista, o ya no sabemos lo que sea, al consulado de Barcelona. ¿Qué está pasando, Ivonne? ¿Por qué esta reacción? Y no solamente son los nombramientos de cuates y cotos de poder, sino decía yo también los descalificativos, ¿no? Decirles metiches a los estadounidenses, rateros, ladrones a los españoles, invasores a los rusos. ¿Qué está pasando, Ivonne? Carlos Ramos Padilla, gracias por la pregunta. Mira, de saque quiero plantear algo general y luego quizás tú ya con tus preguntas nos irás metiendo a los detalles. Sí. Y sin duda Hugo y José María pues darán sus propias aportaciones en esto. Yo quisiera de saque decir que no olvidemos que el presidente de la República, cuando era presidente electo, todavía allá en la casa de la colonia Roma, en una declaración, creo que dominical muy importante, dijo que nunca se nos fuera a olvidar que el cambio de régimen implicaba romper el molde. Uh-huh. Es decir, dejar atrás los usos y costumbres, la forma en que se organiza, en que se establecen los estímulos, las zanahorias y los garrotitos de todo el aparato de la administración. De tal manera que con la misma ley Taibo en un momento, la semana pasada incluso en Cámara de Diputados, aprobando una reforma para que quien sea el titular de la CONAPRED ya no requiera título universitario, el presidente ha enviado una serie de señales que tienen que ver con consolidar su base de poder, su base de representación y de apoyo social, que es primero los pobres y con los pobres, aun cuando les falte formación o atribuciones para poder representar un cargo o estar ahí, es democratizar o popularizar el acceso a diferentes cargos y en ese sentido, pues cambiar los cánones de instituciones tan prestigiadas incluso que no tienen nada que ver con los neoliberales, ni con los conservadores, ni con los liberales y la izquierda, sino con la tradición diplomática de México, como es el Servicio Exterior de Carrera. Pero, ¿qué hay en el fondo? Y eso quiero dejarlo como primera idea en la mesa. Un presidente que quiere romper con la tradición de que solo las élites podían acceder al poder. A ver, como de una representación diplomática. Esa sería mi primera idea y vamos después afinando con lo que tú nos preguntes. Pues abres muy bien la batalla, Ivonne. Ya está con nosotros Juan María Naveja, analista internacional. Juan María, qué gusto que estés con nosotros. Al contrario, Carlos, un placer estar en comunicación, saludar a Ivonne y a Hugo, hace rato que no los veía, así que me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Muy bien, excelente. A ver, Hugo Páez, hablaba yo, hacía un listado muy rápido de francos errores, pifias que se están cometiendo. Ivonne interpreta que se trata de un cambio de imagen, un cambio de estilo, un cambio de poder. Pero bueno, pues ahora los asuntos están tan graves y tan delicados. Por ejemplo, nos deben pues las conclusiones acerca de esta aprehensión, liberación, exoneración de un general de la República como el señor Cienfuegos, no sé ahí qué habrá pasado, como el apoyo que dio abiertamente el presidente López Obrador y operando con los latinos en Estados Unidos el señor Ebrard para apoyar a Trump, evitar que llegara Biden. Y bueno, pues ahora el escandalito que tenemos con los lujos y la mansión de José Ramón, el primogénito del presidente de la República, que a decir en México ya hay un expediente abierto en la Fiscalía, eso es interno, pero a nivel internacional parece que el asunto se está siendo investigado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hugo, tu opinión. Pues mira, yo creo que aquí lo que comentó Ivonne, es cierto, el presidente trató de delinear una política exterior diferente. Él también dijo que la mejor política exterior era la política interior. Lo ha repetido muchas veces el presidente. Sin embargo, la estructura diplomática a nivel mundial se mueve muy diferente. Tiene mucho que ver con
todas la interacción de los países, por un lado. Por otro lado, el presidente realmente tiene muchas varas para medir, es incongruente en ese tipo de análisis, por ejemplo, que hace. Por un lado, sí, es intervencionista cuando él, en su concepto, cuando saluda a Luis Arce Catacora en Bolivia el primer día de la elección, prácticamente en la noche, sin esperarse a los resultados oficiales, y cuando le escatima a Joe Biden un reconocimiento hasta que no son los resultados oficiales, por otro lado. En este mismo tenor, por ejemplo, lo que tú comentas del general Cienfuegos, tenemos que ponerlo en el contexto de esta amistad que tenía Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, que fue a hacer campaña a Estados Unidos abiertamente a favor de Donald Trump, porque su presencia, eso significó en Estados Unidos, con toda la población de connacionales que podían votar, era una especie de espaldarazo del presidente mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, a Donald Trump. Antes de que salga Donald Trump, mágicamente se libera a el general Cienfuegos. Ahí hay que preguntarse también qué arsenal podría tener el presidente ganador Joe Biden con lo que sabía el general Cienfuegos y por qué lo liberan y por qué al final del día le quitan esta parte al presidente entrante, que es Joe Biden, que a todas luces estaría molesto con la actitud de Andrés Manuel López Obrador por su presencia en la campaña de la presidencial de Estados Unidos. Entonces, pero también a mí me gustaría señalar que no es propio o no es nada más exclusivo de Estados Unidos en que las embajadas, los consulados sean cuotas de amiguismo. Hay que recordar cómo Ronald Reagan pone a un actor amigo de él, a John Gavin, de embajador en México. Esto se repite mucho también a nivel mundial. Sin embargo, cada vez se perfecciona más el servicio exterior y se deriva hacia un servicio exterior de carrera. Y hay grandes, a pesar de que países que han tenido choques tan fuertes como Venezuela con Estados Unidos, pues tenía un gran diplomático como era Roy Chatterton y este tipo de cosas, y no eran gente casual o no era gente que simple y sencillamente era por ocurrencia, por amiguismo. Por ejemplo, a mí se me hace verdaderamente fuera de foco el proponer a Quirino Ordaz, al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador en España, cuando pues a él le ocurrió toda esta vergonzosa acción del Culiacanazo, donde hay serias dudas, donde el ejército se vio muy rebasado, denostado y demás. Bueno, ahí va como premio, pero ¿por qué? Pues porque muchos de estos que estamos viendo, igual que Claudia Pavlovich, la exgobernadora de Sonora, pues entregaron sus estados a los candidatos de Morena. Entonces, ahí también hay un trasfondo verdaderamente perverso en este uso, este pago de cuotas, porque también estamos viendo a gobernadores que posiblemente, y esto es muy a título personal, se hayan vendido y simple y sencillamente para tener garantizado un futuro seguro en lo que resta de la administración. Es decir, impunidad. Perdón, no te escuché. Impunidad. Sí, definitivamente, impunidad. Oye, Hugo, pero ¿estarás de acuerdo en que ya han venido en varias ocasiones a apretar los tornillos al gobierno mexicano, los estadounidenses, iniciando con la visita de la vicepresidente Kamala Harris, y han venido a hablar de seguridad nacional, y han venido a hablar de medio ambiente, y han venido a hablar de migración? O sea, las cosas no están nada sencillas. Juan María Naveja, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Porque dentro de este costal de acontecimientos que estamos analizando, pues está el fracaso de la reunión de la CELAC también, está el fracaso de la intentona por cancelar a la Organización de Estados Americanos y la cercanía evidente que hay con el Foro de Sao Paulo. Es más, se anticipa una cercanía nuevamente con Lula da Silva. Pues acaba de llegar precisamente Lula da Silva a México para una visita y es recibido con todos los blasones. Carlos, yo creo que si hacía falta un ámbito para preocupar en el futuro muy inmediato, ya está aquí. El tema de las relaciones internacionales está añadiéndose a la inseguridad, a la pobreza, a la salud, a todos estos problemas que yo no quisiera ser el próximo presidente a partir del 2024.
porque le van a dejar tal papa caliente que va a ser casi imposible remontar todos los problemas que se están generando. Hoy nos faltaba nada más que China se mantuviese neutral y que le diera la espalda a Rusia. Ya sucedió. Hoy por la mañana el presidente de la República estaba buscando cómo hacerse a un lado y no tener una condena contundente contra Rusia. Estamos en una guerra que está afectando al mundo y el presidente de México buscando quedar bien con Dios y con el diablo. El problema es que Rusia invadió a Ucrania. No podemos verlo de otra manera, no se puede ver de otra forma porque lo está haciendo así el mundo. Todos los países que incluso se mantenían fuera del manejo de armas, del manejo de protocolos de guerra como Alemania, como Suiza, como Suecia, se están manifestando a favor de Ucrania. Y México, Carlos, Ivonne, Hugo, que había sido el país sede del protocolo, el primer protocolo de la lucha contra las guerras nucleares, está siendo totalmente omiso en algunos momentos. ¿Cuánto tardó México en expresar una condena puntual contra Rusia por la invasión en contra de Ucrania? Bueno, y si nos vamos a la parte... Oye, Juan María, pero hasta en términos diplomáticos, tengo entendido, se cometió un grave error porque el señor Ebrard envió un comunicado diciendo que rechazábamos la invasión rusa a Ucrania. Creo que el término correcto era condenamos, ¿no? Efectivamente, es el término, es una condena la que están ejerciendo prácticamente todos los países del mundo. Ahora bien, recordaba la campaña Ivonne. En campaña, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar el servicio exterior de carrera. México, a pesar de que ha tenido políticos en diferentes escenarios, también hay que reconocer que su servicio exterior incluso ha derivado en un premio Nobel de la Paz, producto de los trabajos que se han hecho en México en tiempos de guerra en Centroamérica, en situaciones de conflagración difícil internacional. En eso se había caracterizado México. ¿Y qué ha sucedido en esta ocasión? A ver, vamos con los nombramientos, si les parece bien. Con el de Rusia primero. Oye, si tenías Juan María, allí... déjame pasar precisamente al bloque 2 para que inicies tú precisamente con esto de los diplomáticos de carrera que han sido cambiados por políticos improvisados, que sería parte del análisis del bloque 2. Pero, a ver, antes de ello, a los tres, a Hugo, a Ivonne, a Juan María, que recorren las arterias sociales y políticas de este país todos los días, ¿es verdad que fuimos el único país en el mundo que iluminó el centro histórico con los colores de Rusia en lugar de los de Ucrania? ¿Fue cierto esto? Yo no tendría la certeza de si fue deliberado, Carlos Ramos. Lo que sí me queda claro es que hay una narrativa anti-Estados Unidos hoy, anti-Ucrania. Eso me queda clarísimo con la mañanera presidencial, me queda clarísimo con los medios de comunicación afines al discurso oficialista, e incluso hoy, esta mañana, me ha quedado clarísimo en la Cámara de Diputados, que es lo que a mí me toca seguir cotidianamente, cuando el mismísimo Gerardo Fernández Noroña, que es, digamos, el síntoma del extremo de la autoproclamada Cuarta Transformación, les llamó lacayos del imperio estadounidense a todos los representantes de la oposición que habían dicho que a este gobierno le falta subir el tono para condenar la intervención de Rusia en Ucrania. Yo sí creo que hay un sentimiento de incomodidad con el discurso occidental que condena esta intervención en el gobierno del presidente López Obrador. Y solo recuerdo un dato que ayer estaba tratando de recordarlo y me fui a las páginas del libro de A la mitad del camino del presidente López Obrador, donde sin ningún rubor dice que le hizo feliz la llamada de Vladimir Putin cuando él estaba contagiado de COVID, y contrario al relato de que es un hombre duro, él pudo constatar que era generoso con él, ofreciéndole enviarle un equipo médico a México que lo tratara y prometiéndole que iba a orar por él. Esos detalles que en el pecho, que no es bodega del presidente, revelan afinidades que creo que debemos ir asumiendo con mayor seriedad en las próximas semanas. Afinidades que yo en lo personal, Ivonne, te confieso, no acabo de entender, porque si es un gobierno de izquierda, algunos piensan de izquierda radical, condenar a Rusia, pues Rusia es aliada de Cuba,
Cuba es aliada de Venezuela, entonces ¿en dónde estamos parados? ¿A quién estamos condenando y cómo? A ver, vamos con los improvisados, los políticos improvisados, los que llegan pues, por facturas políticas, por encargo, por compromiso. Ibas a dar nombres, Juan María Naveja, venga. Sí, empezaría también por lo que estaba señalando ahora Ivonne y lo que estás diciendo tú, Carlos. Hoy son los autócratas, ¿eh? Vladimir Putin está lejos del comunismo, lejos de la izquierda, es un tipo más de derecha que de izquierdas, eso lo podemos observar. Pero lo que estás planteando, Carlos, sí es la parte de las designaciones que en algunos casos son preocupantes. A ver, venga. La que ya habíamos dicho, Pedro Salmerón, eso ya se sabe, y el costo que ha tenido, inclusive con Panamá, todo lo que representó. El mandar 2 activistas a Venezuela y a Nicaragua y no mandas diplomáticos. Mandas a una persona tan improvisada como puede ser Laura Esquivel a Brasil, que es un país clave en materia de relaciones diplomáticas. Manda desde antes, aunque sea colega nuestra, a Isabel Arvide al consulado de Estambul, con todas las consecuencias que ya hay de por medio. ¿Y les parece que hablemos de Eduardo Villegas, un filósofo muy amigo de la señora del presidente de la República, a quien están proponiendo para Rusia? En Rusia había una diplomática, 7 idiomas, había sido funcionaria de relaciones exteriores, había sido embajadora y hasta principios de año la estás moviendo cuando desde principios de año se veía venir este conflicto. No es posible que estés moviendo a alguien que tiene todos los conocimientos para dejar acéfala una legación tan importante como la de Moscú y mandar o proponer una persona que no está preparada para un encargo tan relevante como el que se tiene en este momento. Oye, quien nos contestó y durísimo y rompiendo todos los protocolos fue el gobierno de Panamá, después de que aquí les mandamos decir que eran representantes de la Santa Inquisición, pero dijeron, hey, momento, cuidado, México necesita más de Panamá que Panamá de México. Y esto en respuesta al envío del señor Salmerón, acusado de abuso sexual, y luego a una actriz como Jesusa, que la improvisaron también como senadora y ahora va a ser nuestra representante diplomática. ¿Qué piensas, Hugo? Mira, yo creo que sí estamos muy centrados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más también me gustaría recordar un poco cómo Juan Sabines se va de cónsul en el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto a Orlando, como Fidel Herrera Beltrán, con todos los problemas, con todas las acusaciones en Veracruz de corrupción, de malos manejos, se va de cónsul a Barcelona. Pero en realidad creo que en esta gestión de Andrés Manuel López Obrador se ha roto la línea todavía más allá. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Venezuela, para Venezuela, México es bastante importante, y aun cuando Nicolás Maduro está rodeado de activistas, también está rodeado de profesionales en ese sentido. Hemos visto, yo le he dado seguimiento mucho a las actividades de María Bardeja, cómo también ha llegado a México. Ella ha tratado de, adoctrinar también y atraer a la parte de Morena. Lo ha hecho dentro de los límites diplomáticos. Muchos diplomáticos también funcionan como una política de injerencista, pero con mucho tacto, como lo ha hecho Estados Unidos también durante muchísimos años en México, y en la historia lo hemos visto. Sin embargo, lo que estamos viendo de México hacia el exterior ahora, que Andrés Manuel López Obrador quiere dar esta apertura, son payasos. En realidad, digo, ¿qué se va a esperar de Jesús Rodríguez? ¿Qué se va a esperar de los activistas cuando tenemos aquí a Urbadeja de Venezuela? ¿Qué se va a esperar de los activistas que van a Venezuela? Realmente yo creo que van a complicar la situación. El presidente necesita profesionales ahí. No se trata de un juego, no se trata de tener becada gente en el servicio exterior. Creo que ahí están malentendiendo las cosas. Y yo veo, por ejemplo, cuando menos desde mi percepción, que Marcelo Ebrard sí le entiende mucho mejor, y que posiblemente a Marcelo sean imposiciones hacia Marcelo Ebrard, porque es el que tiene que estar lidiando con esta estructura. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a Jesús Rodríguez haciéndole caso a Marcelo Ebrard, siguiendo esta línea más profesional?
yo realmente me imagino una persona totalmente locuaz que van a tener ahí en Panamá. Entonces, en este sentido, pues no sé en qué lío los vaya a meter el presidente. Tal vez trata de darle un cariz diferente, ¿no? De dar la oportunidad a todos, pero pues no podemos meter al quirófano a hacer una cirugía de corazón alguien que sea un payaso, o sea, alguien que sea totalmente neófito en el asunto. Pero a ver, Hugo, Ivonne, Juan María, hay que ir tejiendo historias porque yo recuerdo que en una de las muchas campañas presidenciales del señor López Obrador había propuesto a Marcelo Ebrard como su secretario de Gobernación y sin embargo en una inopinada entrevista en un noticiero de televisión destapó a Juan Ramón de la Fuente, que todavía era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ve cómo cambia la historia. Ahora Juan Ramón de la Fuente es empleado de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no llegó a Gobernación, se fue a Relaciones Exteriores y ahora Juan Ramón de la Fuente es empleado de la Cuarta T, pero con una vergüenza que debería de tener el señor Juan Ramón de la Fuente, y luego con toda responsabilidad, después de los agravios, ataques e insultos que ha hecho el presidente de la República a la máxima casa de estudios. El señor de la Fuente se ha quedado absolutamente hermético, autista a eso, y más aún, pues defendiendo a Cuba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ivonne. Sí, yo creo que estamos, lo decía muy bien Juan María Naveja, no quiero estar, decía, en los zapatos de quien va a llegar en 2024, ¿no? Porque el tema de fondo, haciéndonos cargo de lo que también decía Hugo, tradicionalmente las embajadas han sido para todo, para premiar, para castigar, para aislar, para alejar expresidentes. Pero lo cierto es que hoy estamos en una condición muy peculiar que no habíamos tenido en los últimos años, en muchos años, quizás en un siglo, y es que el que dirige los destinos de la nación es un líder social, con arrastre, con fortaleza, con una fuerza popular y una capacidad de comunicación sin precedentes en nuestra historia y quizá en el mundo ahora. De manera que todo se resume a su palabra. Y mientras son ocurrencias, voluntarismos, concentración de poder, definiciones mañaneras, lo que estamos padeciendo es el deterioro del entramado, si quieres precario, pero entramado al fin que teníamos como institución. Entonces, ¿qué tenemos? Yo creo que estamos en una transición fuertísima donde quien le quiera pelear el poder a Morena y al sucesor del presidente o al abanderado del presidente tiene que hacerse cargo de estos cambios profundos que han movido los esquemas de los mexicanos. Y de entrada, uno de los esquemas es que no importa el mérito, que importa la lealtad a un discurso, que no es relevante ser capaz o tener el perfil profesional para X o Y, sino que tienes que asimilarte a esa lealtad del líder social. Entonces sí estamos en graves problemas, porque obviamente si nos ponemos a leer las columnas políticas de este país, los mensajes están ahí todos los días de la inconformidad de los mismos secretarios y del propio canciller Marcelo Ebrard. Pero hemos escalado de tal manera el liderazgo del presidente que nos ha movido los incentivos y la forma de validar cómo se conduce una nación, y pues sí estamos en severos problemas de aquí a 2024, porque mientras él se levante a conducir mañaneramente las cosas, pues ahí iremos, pero después, bueno, sí, y como bien decías, ¿con qué entramado? Las embajadas servían para todo. Yo recuerdo que era un premio irse a Francia o irse a España, hay quien peleaba a Estados Unidos, y hay quien para ir al cono bajo de nuestro continente pues se sentía despreciado. Y tan servían así que, si no mal recuerdo, hasta un expresidente de la República fue exiliado al nombrarlo embajador. A ver, simplemente como un juego de estructura de lenguaje corporal, asentando o negando, ¿ustedes piensan que vivimos una decadencia diplomática en este momento? Sí. Juan María Naveja dice, sí. Ivonne, ¿tu cabeza de un lado o de para arriba y para abajo? No atrevo a tanto, creo que no, creo que estamos en un impasse, pero bueno. Estamos como en España, en una pausa. Es que ve por los 4 puntos cardinales, Carlos. A ver, nuestra principal embajada es Estados Unidos, es Washington. Está
un improvisado con todo y que tenga una larga trayectoria en el sector público y privado. Esteban Moctezuma en su vida ha sido diplomático. En Naciones Y en Unidas silencio, ¿no? está, y además, y aparece nada más para algún boletín. ¿Qué acaba de suceder, Carlos, en Naciones Unidas? En dos momentos fundamentales del Consejo de Seguridad no apareció Juan Ramón de la Fuente, Claro. apareció la embajadora adjunta para representar a México en un momento de guerra. Ahí están los dos en esas posiciones fundamentales. Te vas a España con lo que estamos comentando, está Acéfala, Quirino Ordaz, de dónde viene con una experiencia para ocupar esta posición y ciertamente han pasado por todas esas posiciones personajes que no han tenido una trayectoria diplomática, pero sí ha estado gente como Roberta Lachú, que tuvo una trayectoria diplomática diferente, que han tenido una posición con más experiencia en todo esto. Y vete a la mayoría de las embajadas del país y están, bueno, a ver, otro colega nuestro en el Vaticano, Alberto Barranco, Barranco. que tampoco tiene ninguna experiencia diplomática. Entonces, se ha servido para todo esto. Tú hablabas de Luis Echeverría cuando fue el castigo que le impuso López Portillo. Así es. Era o premio o castigo. Y veíamos gente que también se sabía comportar. A ver, Santiago Oñate, cuando fue exiliado, lo mandaron a Gran Bretaña, pero era un político maduro, un político que sabía disciplinarse y acomodarse a los momentos que estaba viviendo, Carlos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Auditorías al gobierno, está en irregularidades. Solamente quiero decir que me quedé en el tintero escribiendo algunas ideas del tema anterior y traté de decirlo antes de la pausa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en España el dignísimo trabajo diplomático que hizo Rodolfo Echeverría, justo en el momento en que, si no mal recuerdo, por fechas asesinaban aquí en México a Ruiz Massieu. Él era el gobernador el embajador Rodolfo Echeverría allá en España, y decía yo lo que es la vida. Uno de los más representados y queridos embajadores de México en la Santa Sede fue Javier Moctezuma Barragán, hermano de Esteban Moctezuma Barragán. Esteban, empleado de Salinas Pliego en Fundación Azteca, priista de ADN en la Secretaría de Educación y ahora es de la Cuarta T, improvisado en Washington. Bueno, irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación. Tengo entendido, he sabido que el presidente de la República ha llamado a su gabinete y a los directivos más importantes que se involucran dentro de sus megaobras como Dos Bocas, como el Tren Maya o como el aeropuerto, para decirles textualmente, recuerden esta palabra, textualmente dijo, no me vayan a sabotear. Antes de que termine este primer semestre, quiero un primer tramo inaugurado del Tren Maya con tránsito de tranvías. El aeropuerto tiene que salir porque tiene que salir, Dos Bocas tiene que funcionar porque así lo digo yo. No me vayan a sabotear. Esto ha utilizado el presidente en privado con gente de su gabinete y con empresarios, y que me desmientan si estoy cometiendo alguna irregularidad. Yo preguntaba, Ivonne, preguntaba Juan María Hugo Páez, preguntaba por qué, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué fueron paradas las auditorías a la Secretaría de Educación Pública y a Megagas, que tiene que ver con bienestar, a mediados de febrero? Así, nada más se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se cancelan, se paran estas auditorías. ¿Cómo habrán estado de irregularidades? Ivonne, ¿cómo ves este asunto? La Cuarta T, que presume combate a la corrupción, transparencia, y hay serias irregularidades. ¿Cómo estarán las cosas que aun cuando tenemos un auditor superior de la Federación hoy por hoy que parece bastante bajo perfil y que ha decidido no pelearse con el presidente de la República después de lo mal que manejaron el asunto de las proyecciones de cuánto terminaría costando la cancelación de la obra de Texcoco? ¿Cómo estarán las cosas que aún siendo un bajo perfil, aún temiendo la ira de Palacio, tenemos revelaciones terribles en este tercer informe de la cuenta pública de 2020? Y son, de nueva cuenta, revelaciones, Carlos Ramos Padilla, de un gobierno
que no ha querido circunscribirse a las reglas que nos habíamos dado. Si esas reglas generaron en el pasado inmediato corrupción, nepotismo, despilfarro y no se aplicaron bien, esa es otra historia. Pero hoy lo que tenemos es un capítulo de voluntarismo tan pleno ante el cual nadie le dice no al presidente, y a la hora de la realidad, pues se topan con problemas muy graves. Yo le preguntaba a fuentes de la Auditoría Superior de la Federación qué era lo más grave en términos de los resultados, y me decían, ni Dos Bocas ni Tren Maya es tan grave como el caos del Instituto Nacional para la Salud del Bienestar, el INSABI. Es verdaderamente un fraude, porque... Bueno, si no mal recuerdo... La distribución de las medicinas y en los servicios. Entonces, estamos ante un desastre también institucional de no saber construir instituciones, porque todo se hizo desde la prédica de la mañanera, Carlos, y creo que ese es el problema de fondo. Sí, si no mal recuerdo, el primer asunto irregular que estalló y estalló en serio y parecía una burla fue en el Instituto para devolver a México lo robado, al pueblo lo robado, ¿no? Que casualmente ahí empezaron las irregularidades. Y luego con este asunto del avión presidencial que se rifa, se vende, se dona, me lo quedo, te lo mando, está en mantenimiento, regresa, viene, va, etcétera. ¿Quién está envuelto en irregularidades? La Lotería Nacional. Juan María. Bueno, pues mira, estaba diciendo Ivonne un anticipo de lo que ha venido sucediendo con algunos casos que se debieron investigar más a fondo. ¿Qué podemos decir con Ivonne, con toda la experiencia que tiene en el manejo de las cámaras y en donde sale toda la información de la Auditoría Superior? Pero Ivonne, hay una diferencia enorme entre Juan Manuel Portal y David Colmenares, en donde a Juan Manuel Portal incluso lo hemos visto muy inquieto tratando de aclarar cosas, y a David Colmenares lo asustaron con el tema del aeropuerto. Hoy podemos hablar de que el aeropuerto Felipe Ángeles ya anda costando, entre lo que ha significado la cancelación de Texcoco y más de 500 millones de pesos, 500,000 millones de pesos. Eso es lo que está costando haber cancelado un aeropuerto y haber construido este otro. Y luego, a ver, Carlos, ¿dónde está la revisión por tantas asignaciones directas que se han hecho en esta administración? ¿Dónde están? 63,000 millones de pesos es nada en observaciones, sobre todo si sabemos que son solventables. Todo esto se va a solventar con papeles y no va a ser mayor cosa, mayor trascendencia de lo que va a suceder. Ahorita estamos con lo del servicio alimentario, con todo lo que fue con Azupo, con todo lo que se habla, que traen una serie de irregularidades, y vamos a ver qué tanto se profundiza, porque da la impresión de que en cuanto empiezan a salir estas informaciones, las paran en seco. 60,000 millones, 60,200 millones de pesos, es muchísimo dinero por aclarar, ¿no, Hugo? Mira, hay que entender también que la Auditoría Superior de la Federación, este tipo de señalamientos, muchísimos de estos son realmente faltas de protocolos, y las secretarías primero lo que necesitan es aclarar ese tipo de faltas de protocolo. No estamos hablando de que todo estos 60,000 sean corrupción, no estamos hablando de que todo estos 60,000 sean desvíos y demás. Sin embargo, la reacción, como todo lo que está haciendo este gobierno, es de gran ignorancia, por un lado. Por otro lado, yo no dudo de que haya muchísimo de todo este tipo de cosas, muchísimas irregularidades que deriven en corrupción. ¿En qué sentido? El presidente ha dado prácticamente una carta blanca a todos para que se hagan asignaciones directas, empezando con el ejército, empezando con las Fuerzas Armadas que están metidas en estos proyectos. En ese sentido, imagínate si hay asignaciones directas, una auditoría de la Federación, ¿qué te va a decir? Oye, aquí no seguiste el protocolo adecuado. O sea, estas asignaciones directas no son por generación espontánea. El presidente piensa que esta moralidad, que de alguna manera su forma dogmática de razonar las cosas y decir que
por ósmosis van a ser honestos y honrados los que están abajo de él, simple y sencillamente porque él lo dice. No saben qué problemas se está metiendo el presidente al dar carta blanca para este tipo de contratos de asignación directa. Es brutal, porque estamos hablando de toda una estructura de funcionarios donde, realmente es en radio pasillo, que el diezmo ha escalado. Aquí la corrupción está como nunca. Y tú habla con empresarios, habla con proveedores, habla con cualquier tipo de gente que le venda cosas al gobierno o servicios y te van a decir que la corrupción está mucho más rampante que en cualquier otro sexenio. Esta parte que estamos viendo de los señalamientos de la Auditoría de la Federación, pues nada más, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, donde está metido medio mundo, está metido el ejército, donde el presidente dice, una vez que acaben el Felipe Ángeles, el aeropuerto, se van a ir todos al Tren Maya para darle aceleración y demás. Pues realmente lo único que estamos viendo es que quien está dirigiendo toda la parte de proyectos no es un experto, simple y sencillamente, como dice Ivonne Melgar, pues es un líder dogmático, ¿no? Que está diciendo, para mí la prioridad es esto, esto, esto y esto. ¿Cómo puede ser posible, Carlos, cómo puede ser posible, Juan María e Ivonne, que en medio de la pandemia, en la parte más importante donde se necesitaba reforzar toda la estructura de salud, no hayas cancelado ninguno de estos proyectos? No cancelado, simplemente detenido estos proyectos para utilizar estos recursos en salud. Ahora, el presidente tal vez calculó de que esto de la pandemia iba a pasar a lo mejor en 8 meses, en 1 año cuando mucho. Sin embargo, estamos viendo que ya es una forma estructural de vida donde todos los países van a tener que meterle recursos mucho más de los que habían designado. Aún así, no viramos la forma de administrar en este sexenio, Carlos. Bueno, el presidente había dicho que ya tenía domada a la pandemia y que incluso que si llegamos a 60,000 fallecimientos sería una tragedia. Eso lo dijeron ellos, no lo dije yo. Y que no se nos olvide es que los escándalos cotidianos, porque son cotidianos, nos rebasan y obligan a la memoria a perder algunos factores. Por ejemplo, en esto que tú mencionas, Hugo, del sector salud, esta compra de los ventiladores, respiradores para la pandemia a sobreprecio, incompletos, ¿dónde quedó? Y estaba inhabilitado, según esto, a participar nuevamente en contratos el hijo de Manuel Bartlett y sigue como si nada. Y hasta donde yo entiendo, Juan María Naveja, de todos los contratos, 8 de cada 10 son licitaciones directas. Eso es lo que ha revelado. Sí, es lo que ha revelado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y también, digamos, a ver, Carlos, 60,000 millones de un presupuesto de 7 billones es nada, ¿eh? Por eso les digo que es muy poquito para un presupuesto tan grandote, tan robusto. Por eso creo que la auditoría va tomando pequeñas cosas. Y estamos viendo hoy por la mañana, creo que cuando estábamos viendo cómo se le daban vueltas a lo de Michoacán, cómo se le daban vueltas otra vez al tema de los periodistas, y tú te preguntas, oye, pero es que estás dejando las escuelas de tiempo completo fuera, estás dejando a 3,5 millones de niños sin el alimento que a veces es el único que reciben. Estás llegando a un momento en que Petróleos Mexicanos el año pasado perdió 224,000 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad perdió 95,000 millones de pesos. ¿No tendrá nada que investigar la Auditoría Superior de la Federación en torno a estas dos empresas, compañeros? Bueno, yo entiendo que CFE pierde diario 860 millones de pesos. Y esto nos lleva a cerrar el programa con el bloque número 4, que es transparencia o gastos discrecionales. Porque yo veo, Ivonne, por ejemplo, en el asunto del Tren Maya, que si cuesta 1,000 millones de pesos más, pues cuesta 1,000 millones de pesos más. Y si el trazo no estaba correcto, y si tiramos 2,000 arbolitos, pues decimos que los estamos reforestando, a ver quién investiga. Y si va a pasar por la carretera de Tulum, que es una zona porosa y no lo va a aguantar y ya están los pilares, pues déjenlos ahí, a lo mejor va a servir para poner propaganda electoral. Oye, estamos hablando de transparencia o de gastos discrecionales, de cuando yo quiero saco 1,000 millones de pesos más del bolsillo de los mexicanos porque tiene que salir mi proyecto. Ivonne.
Así es, la transparencia ha sido literalmente sacrificado, como todo lo que habíamos avanzado en términos de andamiaje institucional para intentar, pues, ponerle diques a la corrupción, porque efectivamente a un liderazgo que concentra poder y que lo que le importa es seguir concentrando el poder, todo se ha hecho bajo esa lógica. Entonces, el presidente, aun cuando la auditoría, por ejemplo, ahorita, en el caso de Segalmex, que es una vergüenza, como bien lo señalaba Juan María ahorita, que Liconza y Diconsa sean tan fallidos en este sexenio que decía primero los pobres y que nos prometía autosuficiencia alimentaria, podría ser una buena oportunidad para que pedagógicamente el presidente reeducara, hiciera un alto en el camino, sancionara a su modo incluso, pero pusiera los correctivos importantes. No lo va a hacer porque los contrapesos no le interesan e incluso le estorban para esta continuidad de concentración de poder. Y ahí tenemos que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, va a entrar muy pronto, las próximas semanas, a una situación muy delicada. A ver, Hugo, sí. Va a buscar la autoproclamada Cuarta Transformación, poner a sus alfiles para tener operadores que sigan manejando lo que ha sucedido en este sexenio, y es decirle siempre al INAI que no hay datos o que están reservadas los expedientes que se solicitan. Nunca, como en este sexenio, se le había dicho al INAI o antes IFAI que no había forma de responder a las solicitudes de información. Efectivamente, la transparencia, que es un elemento, un componente clave de la democracia constitucional occidental, es un obstáculo para todo modelo autocrático de poder. Entonces, creo que no la vamos a tener, porque siempre vamos a tener, además, para bendición y alegría mañanera, otros datos. Bueno, pues es impresionante que el presidente de la República ignore las facultades del INAI cuando le pide públicamente que dé a conocer los salarios de periodistas, o que ignore, hoy lo dijo en la mañana en su conferencia el presidente, que ignore qué cargos diplomáticos pasan por el Senado y qué cargos diplomáticos no pasan por el Senado, hablando del consulado allá en Barcelona. Hugo Páez, ¿tu opinión? Mira, yo realmente, Carlos, creo que ha sido todo este tipo de cosas un razonamiento totalmente fallido. Por ejemplo, me voy a enfocar nada más en uno de los proyectos, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Al inicio entiendo esta parte ideológica cuando un gobierno prioriza la ética ideológica sobre la ética de las responsabilidades de ser gobierno, de administrar un país, de generar riqueza y de eliminar o paliar la pobreza. Cuando estás privilegiando la parte ética ideológica sobre esto, estás totalmente equivocado. Entiendo que en un principio él quería, ha sido infamia lo que han hecho con el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, cómo lo han destruido simple y sencillamente por este encono, este odio que tienen a todo lo del pasado, y cómo, está bien, desplantaron el Felipe Ángeles, está a 3 horas de la Ciudad de México, va a ser una locura esto, pero por otro lado hay algo bien importante. Llega la pandemia. Yo platiqué muy recientemente con uno de los funcionarios que se dedican a la operación del aeropuerto de la Ciudad de México, y me dice, estamos todavía sobrados entre 30 y 35%, cuando menos, en recepción de pasajeros y en operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Al inicio de la pandemia todavía esto era mucho más. Estamos hablando más del 50%. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el caso de inyectarle dinero al aeropuerto Felipe Ángeles, que está lejísimo, por un lado, que no se han acabado las vías de comunicación para llegar ahí, cuando tienes el aeropuerto de la Ciudad de México entre 30 y 35% sobrado a los niveles que estaba antes de la pandemia? Para mí se me hace un verdadero, no nada más un error, se me hace una terquedad criminal con el presupuesto de México, cuando tienes un aeropuerto muy funcional ahorita,
¿sí? Todo el mundo dice, pero es que está lleno, sí, pero tú no puedes en ciertas horas, tú no puedes cuantificar la operación en base a algunos picos y demás. Pero estamos hablando que en la realidad estamos sobrados entre 30 y 35% del aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínate lo que va a pasar con el aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, las líneas aéreas que vayan a volar ahí va a ser porque les van a dar unas exenciones de impuestos brutales, les van a dar todo lo que quieran, y ya algunas han dicho, no, yo sí voy a volar nada más que 1 o 2 vuelos y demás. Esto va a ser un fracaso, porque simplemente tienes aquí un aeropuerto bien hecho. Bueno, te voy a decir que hay quien ha hecho estudios, querido Hugo, en donde dice que más vas a tardar en el taxi de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles que un vuelo local, y más caro te va a salir el Uber que el pasaje de avión. Juan María, cerramos contigo. Por supuesto. Tenemos 2 minutos, Juan María, por favor. Rápidamente con lo que decía Hugo, vinculándolo, a ver, ¿cuándo vamos a saber los datos específicos del Felipe Ángeles? Porque también se han reservado, eso que decía Ivonne. Desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, no se acostumbró a reservar información estratégica, que hasta la fecha los segundos pisos no sabemos absolutamente nada. En materia de transparencia, yo destacaría algo muy importante que comentabas, Carlos. El presidente de la República violó la Constitución General de la República en el momento en que estuvo balconeando lo que supuestamente ganaba un periodista. Cuando dio a conocer lo que supuestamente ganaba Carlos Loret de Mola, él atentó contra el artículo 16 y otra serie de artículos de otras leyes que también el presidente se las saltó. Es decir, estamos en que el tema de la transparencia, el hecho de que le hubiese pedido al INAI la información fue otra vez pasarse de las mismas atribuciones. Vaya, el propio nombre de la institución lo impedía, así que el presidente no tenía por qué andar solicitando esa información. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos a fondo. Bien, pues es tiempo de agradecer a tan distinguidos, reconocidos periodistas, analistas como Ivonne Melgar. Ivonne, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos Ramos Padilla, creo que temas muy cruciales para entender los dilemas que hoy enfrentamos como ciudadanos y como periodistas. Y seguimos todos los días tus crónicas, tus relatos, tus seguimientos, tus noticias. Muchas gracias, Ivonne. Hugo Páez, ¿qué decir de ti, hombre? Gracias a ti. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias. Gracias a ti, Carlos, y ha sido un honor estar aquí con estos colegas tan brillantes. Y además analista internacional con gran reconocimiento y bueno, una gran lectura en redes sociales y además con sus participaciones en discursos y demás como Juan María Naveja. Juan María, muchas gracias. Al contrario, un placer y todo uno. Bueno, se nos congeló Juan María Naveja. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber participado aquí en A Fondo y vamos directo a las noticias. Ya está todo el aparato informativo para usted. Yoeli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Carlos, a ti y por supuesto al auditorio. Vamos a tener la información en desarrollo desde Caborca. Nuevamente, un grupo de sicarios en su automóvil llegó y secuestró a ciudadanos. Vamos a tener un reporte desde el lugar de la noticia y también 2 entrevistas interesantísimas. Ciudadanos que están en Kiev durante las horas del mayor ataque que se ha registrado hasta el momento. Vamos a tener los testimonios a través de nuestros compañeros en Mega Noticias Guaymas y por supuesto una entrevista exclusiva para este espacio. No, hombre, y además qué cosas, ¿no? Ahora ya no es resolver el asunto de los asesinados en los estados, sino ya no es fusilamiento, fue confrontación entre bandas. No fue coordinado, hazme el favor. No fue coordinado. Muy bien, estaremos pendientes, Yoli. Vamos directo a lo más importante de las noticias de México y el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.